Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la glucemia. ¿Qué es la glucemia? ¿Qué pasa cuando hay, un alto nivel de azúcar en sangre? ¿Cómo debemos acompañar este desorden hormonal? Bueno, lo vamos a charlar con el doctor Ramiro Heredia, que es médico especialista en medicina interna del Hospital de Clínicas de Buenos Aires. Es la primera vez que está en este programa con nosotros, así que bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Hola Cristina, ¿cómo andás? Hola a todos, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por compartir el programa, por hacer un No, huequito en la muchas agenda gracias por la médica. invitación. Bueno, muchas gracias. Como siempre, muy amable. Contanos dónde te desempeñas, Doc, para la gente de Gualeguaychú que te ubique, te conozca. Bueno, ¿cómo andás? Yo soy médico de planta, estoy en la división de urgencia del Hospital de Clínicas. Ujú. Trabajo, también edito un portal en salud que se llama Infomed, www.infomed.com.ar, que lo que Sí. hacemos es revisiones de publicaciones científicas y las traducimos al español y las comentamos, que ya somos 40 médicos trabajando en eso. Me desempeño también en la práctica en mi consultorio y hago también seguimiento de pacientes internados, en el cual voy a algunos hospitales puntuales en Capital Federal a ver pacientes internados día a día. Así que bueno, me Ujú, mantengo ujú. bastante entretenido. Bastante entretenido y Sí, además le haces hincapié a la comunicación, ¿no? Porque nosotros sí, recibimos como comunicadores material, como mencionabas, de esta página en cuestión todo sí, el tiempo y nos va ilustrando sí. un poco el panorama médico, ¿no? Y Sí, las es una novedades, página sobre todo. que tratamos con un grupo, o sea, somos más de 40 médicos, tratamos de revisar todo lo que se publica, seleccionar lo que nos parece más relevante y bajarlo Ujú, al lenguaje, primero al español y después a que lo entendamos todos los médicos y también información para pacientes y para población general con toda esta ujú. infodemia que hay ahora, que es lo que vemos, que nos abruman con la información, más lo que fue con la pandemia del COVID, en la cual se llegó a ver 2.000 publicaciones por semana. Entonces es muy importante saber qué leer y Ujú. recibir una mano de alguien o de un grupo de gente que se dedica a eso, digamos. Está Porque bien, si no parece bien. todo parecido cuando uno va a leerlo. Exactamente, y Sí, además hay de todo, ¿no? También están contaminadas las lecturas científicas totalmente, médicas y hay que saber totalmente, como discriminar. para bien y para mal, se facilitó mucho la Ajá. publicación médica en esta época y eso nos llevó, por un lado, a que el conocimiento avanzara mucho más, como lo que vimos con una enfermedad nueva que apareció hace 2 años, hoy ya tenemos vacunas, tratamientos y todo muy estudiado y muy avanzado, que no pasó nunca en la historia de la medicina. Ujú, Pero por otro lado también llevó a que bueno, muchas publicaciones o de distintos grados de calidad también fueran publicadas y muchos médicos y personas y gente en general también se hiciera eco de eso que quizás no era de tanta calidad por nada. Pasa eso también con esto. Pero bueno, sí, el balance general fue positivo de lo que fue la publicación médica ujú. estos años en COVID y en otras enfermedades también. Sí, todo, Claro, también claro. es importante revisar lo que uno lee y que la calidad que uno lea sea más adecuada, más porque el tiempo no es infinito, el tiempo es bastante acotado el de todos y el tiempo que tenemos de lectura también. Por eso es importante, dentro Sí. de todo si podemos tener algo más resumido, mejor. Está muy bien, comparto plenamente, Doc. Justo Sí, estamos conmemorando 2 años de pandemia, ¿no? De aquel 11 de marzo del 2020 que la exactamente. Organización Mundial de la Salud, bueno, determina que estábamos en una crisis sanitaria. Estoy haciendo la misma pregunta a todos los médicos con los que converso, ¿no? ¿Cuál Sí. fue tu mayor aprendizaje en este marco de pandémico, ¿no? Frente al coronavirus, como médico, Y la, digo. y la verdad que como médico nos cambió la práctica a todos, digamos, porque cambió a todas la pandemia nos atravesó a todos de un modo u otro. Ujú, Lo que fue la práctica médica nos cambió el modo de conseguir las enfermedades infecciosas, nos generó inicialmente temor, digamos, a lo desconocido, temor a contagiarnos, temor a contagiar a nuestras familias, eh, temor a contagiar a seres queridos. Después todo eso fuimos aprendiendo, madurando, perdiendo el miedo, sabiendo más, la ciencia avanzó también, y empezamos a enfrentarlo con otras armas a la enfermedad y lo que fuimos viendo ola tras ola, ¿sí? Que, sí. que con lo que pasó con todo, digamos, que la enfermedad fue perdiendo letalidad y gravedad gracias a las vacunas, gracias a la gente que se infectó, gracias a los tratamientos, pero bueno, que resulta ser un virus bastante impredecible a veces, como pasó que parecía que terminábamos por, por octubre, noviembre del año pasado,
apareció Sí. Omicron y volvimos todo de vuelta a tener en la cabeza el COVID, y ahora, por suerte, estamos en un descenso sostenido. Si no surge ninguna otra variante, probablemente sea bastante la entrada de este año, y quizás sea un año en que pasemos de lo que es una pandemia a una endemia, a convivir con el COVID, a cambiar hábitos con cosas que cambiaron para siempre, de hábitos de la atención médica, de hábitos de la vida diaria, y un aprendizaje, y que la Ujú. vida sigue y vamos a ir adelante, por supuesto. Seguro, seguro que sí. Sí. Doc, y ya que mencionás a Omicron, que es la última que estamos conociendo de las versiones del Sí. COVID, ¿es la función de despedida de la pandemia, según tu apreciación? A ver, en esto toda la comunidad científica, y los expertos y todas las distintas sociedades científicas está un poco dividido, porque están los que creen que este es el fin de la pandemia, un poco simplista. Sí, Me parece que la pandemia se terminó como la conocemos, no vamos a volver a tener un junio del 2020, o un junio del claro, 2020, o un enero del 2000, o un mayo del 2020, o como vivimos la pandemia en ese momento. No vamos a volver a tener sí, un marzo del 2021, ¿sí? sí, Gracias a sí. que tenemos gran cantidad de población vacunada, gracias a que gran cantidad de la población se infectó una o más veces, gracias a los tratamientos, gracias a que Omicron es menos virulenta, aunque sea más transmisible, estamos en la situación que estamos ahora, pudiendo pensar en que quizás este año pasemos de lo que es una pandemia a una endemia, y que sea Ujú, un virus quizás con un patrón estacional. Pero un virus impredecible, ujú. primero, que se contagia mucho más que otros virus, como lo vimos con Omicron, que se lo consideró en algún momento el segundo virus más contagioso después del sarampión, Sí, ¿sí? Con todo lo que eso implica, sí, sí. y Ujú, con un virus que tiene la capacidad de mutar. Piensen que entre las claro, dos variantes de Omicron, vieron que hay una variante BA1, que es la que nosotros decíamos Omicron, propiamente dicha, y después apareció una sí. variante BA2, la que apareció en Dinamarca, que empezó a circular y que empezamos a decir la variante sigilosa o no variante. La distancia que hay en mutación entre esas dos variantes es la misma que hubo en el salto de la variante original y la variante, por ejemplo, británica, que fue la primera variante que vimos que circulaba como mutación. O sea, fíjense, Sí, dentro de la misma especie, cómo cambia tanto el virus, ¿sí? Que por suerte es un claro. virus, que genera una enfermedad más leve y todo lo que vivimos ahora. Pero bueno, creo que tenemos que insistir en la vacunación, insistir en las terceras dosis, Eh, Ajá. insistir en proteger a los vulnerables en lo que viene la pandemia, porque sigue siendo una enfermedad con riesgo potencial de enfermedad grave en las personas vulnerables, o sea, adultos mayores, personas con inmunocompromiso, personas que tienen Ujú. enfermedades que generan que sus defensas no sean las más adecuadas, ¿sí? Todo eso Sí, tenemos que estar atentos, y esas personas quizás en algunas reuniones, en lugares donde hay circulación del virus, porque hay menos circulación, tengan que usar un barbijo, medidas de prevención. Creo que el barbijo vino para quedarse, para que sí, lo use el que sí, quiera, sí. no estar obligado a usarlo todo, pero sí el que quiera, sí en algunos entornos, sí en algunos momentos, y sí algunas personas. Y en la atención Ujú, médica creo que va a ser parte de la atención médica diaria, de que los médicos atiendan con barbijo, ¿sí? claro, Y que quizás un paciente en la sí, sala de espera también tenga que usarlo, ¿sí? Me parece que eso ujú, vino para quedarse, que en sí, realidad no solo previene el COVID, previene la gripe, un montón de virus respiratorios, claro, claro. las costumbres que adquirimos de lavado de manos, andar todos con nuestro alcohol en gel, o Mm, buscar un dispensador de alcohol en gel, es algo que adquirimos con la pandemia, que es una buena costumbre, tal cual. ¿sí? Sí, Eh, las costumbres por ahí de ventilar los ambientes, digamos, no solo abrir la ventana, que eso es lo que podemos hacer, y baja muchísimo los contagios tener una doble ventilación en un cuarto, sino también que ajá, las empresas, las oficinas, las instituciones de salud, los hospitales, los sanatorios, apliquen e instalen filtros de aire especiales para recambiar el aire. Eso también baja un montón de ujú, infecciones, no solo el COVID, sino el virus respiratorio en general, bacterias, prevendría un montón de cosas, ¿sí? sí, sí, Entre otras cosas que fuimos aprendiendo, ¿sí? sí, tal cual, Pero bueno, doctor. quizás Lo estemos en una etapa que simplificás se muy pase. claro. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, yo te escucho Bueno, perfecto. Si te perfecto. interrumpo, Quizás estemos en una perdón, etapa en es la que pasemos de involuntario. pandemia a endemia, y hay otros Ajá, científicos que por ahí dicen que por la impredecibilidad, este carácter de impredecible que tiene el virus, siempre puede haber algo que nos sí, sorprenda. Pero bueno, yo creo que no vamos a volver a vivir la pandemia como la vivimos, y que vamos camino a vivir con el COVID, y
con sanatorios que tengan gente que se interna por COVID, muy poquita, y con COVID también va a haber gente que se interna con COVID, que no sea la causa del COVID, y bueno, Claro. es lo que se viene, me parece. Está muy bien, Doc, muy clarito, como siempre, Un placer. Ramiro. Bueno, todo un aprendizaje para todo el mundo médico, ni hablar, lo estabas mencionando recién, esto de buscar información, hacer reuniones vía Zoom con colegas del mundo entero para ver qué estaba Sí, sí. pasando, ¿no? Cuando comenzó esta locura. Nos cambió la Y, práctica a todos. sí, claro, claro, cambió la práctica. Y este escenario que describías, en el cual coincido plenamente, ¿no? Que el barbijo llegó para quedarse, lo dijeron ustedes en el minuto cero, y está buenísimo que hagas hincapié en esto, con esta simpleza de vocabulario que utilizaste recién, porque no es el fin del mundo usar un barbijo y está bueno que generemos la conciencia a partir de este duro aprendizaje, porque no nos olvidemos que estamos en medio de una tragedia donde han muerto un montón Exactamente, de hubo personas, 6 ¿no? millones de muertos en el mundo Claro, y se claro. calcula, en los últimos cálculos, que hubo 18 millones de muertos en realidad, ajustando por distintas variables. Fíjense cómo es mucho, digamos, es mucho. Piensen que Estados Unidos Sí, pasó hace algunas semanas el 1.000.000 de fallecidos. En la Segunda Guerra sí. Mundial no fallecieron 200.000 personas en Estados Unidos. Claro, claro. Justo te iba a ¿Sí? decir eso. Sí, sí, sí. Digamos, Estados Decime, Unidos estuvo en un ritmo de 3.000 muertes por día durante mucho claro, tiempo y claro. en las Torres Gemelas fallecieron menos personas en un día. O sea que Sí, tuvo sí, más sí. de las Torres Gemelas diariamente por COVID que por un atentado terrible que fue en aquel entonces. Sí, 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 sí. ¿Sí? Está Es bien la importante esos comparativa que números y haces. no quite relevancia, digamos, que estamos donde estamos por toda la gente se infectó, por toda la gente se quedó en el camino, por todos los vacunados y Sí, por todos sí, los sí. tratamientos. ¿Sí? Claro, y porque han pasado 2 años, ¿no? Que también es Y algo que porque se dijo pasaron al 2 años comienzo. y, digamos, uno cuando enfrentó el virus por primera vez, la primera vez que enfrentamos al virus, los Sí, vulnerables tenían una mortalidad 20 veces mayor que si se agarraran una gripe. ¿Se acuerdan que el comparador claro, histórico fue la gripe y hasta muchas autoridades sanitarias dijeron, esto no es más que una gripe? Bueno, inclusive muchos pensamos como que era una gripe. Y después se vio que no, sí, que la gente se moría 20 claro, veces más. Estados por Unidos, supuesto. en Nueva York, cuando fue el gran embate y las grandes fotos y las fotos que recibíamos de Estados Unidos, llegó a tener Ujú. esa primera ola de COVID 20% de la población infectada y 2.5 de la población de los infectados, 2.5 de los infectados fallecidos, que es muchísimo, Sí, mucho, mucho, 2.5%. mucho, mucho. ¿Sí? Ramiro, decime, y todo ese aprendizaje como profesional de la salud trasladado al ámbito personal, ¿no? ¿En qué te impactó más? ¿Qué notaste vos un cambio como persona, como hombre, digamos, a partir de esta pandemia? Bueno, digamos, lo que me pasó en mi caso particular, que con esta abrumadora cantidad de información que empezamos a ver y la necesidad de aprender para que nos vaya mejor, a nosotros, a Sí, los grupos médicos que nos tocaba participar o a veces dirigir o a veces ser dirigidos en estos grupos médicos, esta selección de información es muy importante y para tranquilizar, mayormente la información que generaba la tranquilidad, no preocupación. Estar claro, informado tranquiliza, sí. digamos, no es que nos preocupa más. Esto llevó a cambiar un poco el perfil que uno tenía en la práctica diaria, más asistencialista, más de atender paciente tras paciente, a también desarrollar una faceta, un poco de esto, de una faceta lectora, una faceta de investigar y una faceta de difundir la información médica, Ujú. como por lo que surgió Infomed, digamos, que es algo que empujamos a pulmón varios médicos. Claro, Así que claro. bueno, eso fue un Está bien. poco lo que nos dejó Te la cambió la pandemia. rutina en ese aspecto. Una Claro, búsqueda un poco de rutina constante en de ese buenos aspecto contenidos. y nos cambió la rutina también en esto, de, Sí, de tratar de satisfacer la curiosidad constante que uno tiene cuando ve tanta información, ¿sí? está bien, está bien. Para uno Bueno, en mismo y eso, también para poder difundir y que le sirva a las personas que nos rodean. claro. En eso hemos coincidido, Doc, porque estar en un medio de comunicación y no tener una contundencia, una solidez en los argumentos que se empezaban a disparar al comienzo de toda esta locura, fue Exactamente, estresante también, fue estresante, ¿no? total, y todo el mundo tuvo acceso al medio micrófono y eso fue bueno y también fue Claro, malo en algunas cosas. exactamente, coincidimos plenamente. Bueno, doctor, decinos de qué se encarga la medicina interna, que sos especialista en esa área, de qué se ocupa, Bueno, cómo es tu la trabajo. medicina interna yo soy médico clínico, el especialista en medicina interna es un Sí. médico clínico. ¿Qué Ujú. hacemos los internistas? Mayormente son los médicos que atendemos a la internación, ¿sí?
Bien, al paciente que se interna, al paciente que está en una guardia de emergencia, nosotros somos los que hacemos la atención inicial, con una faceta un poco más de emergentología, y ya cuando ese paciente se internó en una sala con una enfermedad aguda, grave para tratar, o con, uno lo ve después de hacer tener una cirugía programada, o sea, no algo grave, pero que se tenía que operar, o inclusive seguimos la atención hasta que está en cuidados críticos. Todo eso en el medio de internación, que somos los clínicos que sí, vos ves cuando te vas a internar a un sanatorio. claro. Y también desarrollamos la práctica de atención primaria, que es sentarnos en un consultorio de la paciente que tienen enfermedades quizás agudas, pero más enfermedades crónicas que hay que acompañar, tratar y generar hábitos saludables, hacer las recomendaciones de salud para cada edad y después, de acuerdo a cada patología o enfermedad que tienen, orientarlos y tratarlos adecuadamente. En Muy esa bien, parte hacemos mucha prevención, mucho acompañamiento, claro. mucho consejo médico, mucho con la oreja y mucho también tratar de mejorar la vida de las personas en general, que siempre se Está puede. muy bien, muy bueno. Una linda tarea te ha tocado en la vida, doctor, me La parece, verdad que ¿no? sí, es muy reconfortante Bueno, y bueno, sí, la verdad que uno cuando hace un trabajo con gusto, uno quizás no lo vive como un trabajo o una obligación, sí, ¿sí? sí, Que sí. eso es importante. Digamos. Uno cuando se Afortunados, levanta a hacer algo que le gusta todos los días, la verdad que es una suerte que uno tiene exactamente, que por ahí no todo el mundo trabaja lo que le gusta y uno se tiene que ¿verdad? adaptar. Pero bueno, en mi caso Claro, coincido en que trabajo lo que me gusta. tal cual, yo también, así que celebremos juntos, doctor. Sí, Bueno, pasemos al tema que nos convoca hoy, nos buscando en la habíamos ido. agenda. No, pero está bien, era una manera de conocerte un poquito, que la audiencia de la Bien. radio sepa con quién estamos charlando y aparte reflexionar sobre la pandemia es inevitable, ¿no? Estamos Y sí, justamente me parece que marcando, esto nos atravesó todo y bueno, es tal parte cual. también de salir de esto. Fíjate vos que vos estás en Buenos Aires, ¿no? ¿En qué zona, en qué parte de Buenos Aires Yo ahora? ahora estoy en Palermo, En Palermo, hermoso, Exactamente. Palermo. Bueno, estamos charlando para la radio de Gualeguaychú, en el sur de la provincia de Entre Ríos. Yo te estoy hablando desde Mendoza, en una finca de este mendocino. Bueno, eso lo generó la Imagínate que pandemia todo esto, también, claro, por eso te iba a decir, este es el gran cambio que generó, por por ejemplo, en los eso. comunicadores, el hecho de poder transmitir desde cualquier parte, donde sea que Sí. estés, siempre que tengas una señal de Wi-Fi y una La compu, comunicación podés cambió, laburar. exactamente, porque en otro momento Sí, no hubiéramos hecho esta charla, probablemente. tal cual, no los imaginábamos tampoco, ¿eh? No cabía Exactamente. en nuestras cabezas. Bueno, Doc, hoy vamos a hablar acerca de la glucemia. Nos interesa un poquito para definir cuestiones que tienen que ver a veces con un laboratorio que te haces una vez al año o lo que sea, o Bien. algunos síntomas que empezás a transitar y decís qué me está pasando, ¿no? Primero definamos de qué trata la glucemia, qué es. Bueno, digamos, la glucosa o la glucemia, que es la glucosa en sangre, Eh, es una molécula que medimos habitualmente en los controles de salud habituales. ¿Qué importancia tiene? Las alteraciones en la cantidad de glucosa, o sea, la concentración que hay en sangre de esto, generan Sí, que las proteínas del cuerpo, principalmente todas las que cumplen función como las enzimas o las proteínas estructurales, se vayan como glicosilando o que se le vaya pegando esta glucosa. La glucosa es el principal sí. nutriente de las células, en general. ¿Sí? Ujú, ujú. Eh, Esto hace que vaya alterándose su función en las estructuras, alterando la función que tienen para formar estructuras y en las proteínas que tienen función, que son las enzimas, alterando la función de estas. ¿Sí? Sí, ¿En qué enfermedad en el contexto que uno vemos los distintos estadios de toda la alteración de las glucosas en sangre? Es la diabetes. La diabetes claro. mellitus es una enfermedad que se caracteriza por glucosas elevadas en ayunas o glucosas elevadas inadecuadamente fuera de los momentos de ayuno. Es muy Ujú. importante esto porque cuando uno hace diagnóstico de diabetes, principalmente los diabéticos tipo 2, que es el diabético que es más común, el que tiene el 90 o el 95% de las personas que habitualmente tienen sobrepeso, otras enfermedades formando parte de lo que se llama el síndrome metabólico, Sí, esa persona ya tuvo glucosas alteradas por encima de los valores normales varios años antes de que se declara la enfermedad. Y cuando se declara la enfermedad, esa persona ya perdió alrededor del 50%, o sea, de la mitad, de la función de su páncreas. El páncreas es el órgano en el cual están las células que liberan insulina en la sangre. ¿Sí? Entonces es muy sí, importante porque si uno piensa de que uno se tiene que hacer controles periódicos anuales a partir de cierta edad,
Ujú. en los cuales es la extracción de sangre y en los cuales la extracción anual es en una persona sana y no tiene ninguna enfermedad, ¿sí? Hay gente que se tiene que sacar sangre más seguido, que tiene que sacar sangre menos. Y si Sí. uno una persona sana, en extracción anual que tiene, hay que estar atentos a esa glucosa, ¿sí? Y el valor que uno tiene. Ujú. Que habitualmente tiene que ser entre 70 y 110 miligramos, ¿sí? Pero valores por más de 100 nos tienen que llamar la atención, ¿sí? Y valores Sí. por encima de 110, por supuesto, y hay ciertos valores que son hasta diagnósticos, de diabetes o de tolerancias anormales a la glucosa, ¿sí? La glucosa nosotros la Bien. ingerimos en la dieta y hace todo un ciclo en el organismo. Es necesaria, pero también puede generar todo este daño que tenemos que estar atentos. ¿Sí? Y Claro, es muy está bien. importante en los controles periódicos hacer, digamos, medir las Ujú. glucemias y estar atentos cuando hay una Sí. glucosa alterada o cuando una persona no solo tiene glucosa alterada, sino tiene síntomas de diabetes, por ejemplo. ¿Sí? La gente, hay Ajá. gente que debuta con diabetes que tiene polifagia, o sea, aumenta el consumo de alimentos porque está voraz, tiene polidipsia, Sí. toma agua, muchas veces, porque está sediento, poliuria, Sí. orina mucho, porque está orinando ese exceso de glucosa que tiene, que no nos enteramos, y tiene pérdida de peso. Esa es la cuarta P de estas 4 P de los síntomas cardinales de diabetes. Y es una patología Ujú. grave. Ahí llegamos tarde, pues Exactamente. estamos llegando un poco Claro. tarde, ¿sí? ¿Y qué tiene de Ujú, ujú. importancia las glucosas alteradas, o las glucosas elevadas a lo largo del tiempo? ¿Qué tiene de Sí. importancia la diabetes no diagnosticada? ¿Sí? Que son enfermedades silentes, que no tenés ningún aviso Claro. muchas veces. La Ujú. mayoría de la gente que tiene diabetes, que tiene hipertensión, son gente que no se asume como diabética o hipertensa porque no se controló. O porque Ujú. pasó por alto en un control, lo constataron hipertenso y le dijeron, siga, siga. O Sí. una glucosa alterada en un laboratorio pasó por alto. ¿Sí? Está bien. Está bien. ¿Y nosotros cómo hacemos Te diagnóstico de una interrumpo. diabetes? Claro. ¿Cómo? Te interrumpo aquí porque tengo Sí, 200.000 preguntas, doctor, para hacerte. un En placer. principio, porque estás mencionando mucho la diabetes y yo quiero saber Sí, si esto que titulamos como la charla contigo esta tarde, alto sí. nivel de azúcar en sangre, es el paso anterior a una diabetes. Exacto, digamos, a ver, la diabetes es como la enfermedad con nombre y apellido que Sí. se caracteriza por glucosas alteradas persistentemente. ¿Sí? O sea, tener glucosa alta Ujú. persistentemente en el tiempo, es hacer diagnóstico de diabetes. Sí. En ciertos valores, pero hay valores anormales que no llegan al diagnóstico de diabetes, que esas son glucosas alteradas en ayunas, ¿sí? O los intolerantes a la Ajá. glucosa. Eh, Esos son estadios prediabéticos, en los cuales lo fundamental es la prevención. ¿Sí? ¿Cómo Bien, previene uno todo bien. esto? Bueno, comiendo bien, comiendo adecuadamente. ¿Qué es una dieta sana o adecuada? Bueno, vamos a repasar un poco lo que hacemos en nuestra dieta típica occidental o cuando decimos comí mal. ¿Sí? A ver. O sea, reducir el consumo de azúcares agregados, o sea, Bien. no agregar azúcar, evitar las Ujú. gaseosas, evitar los jugos saborizados no dietéticos, ¿sí? Evitar los procesados, las carnes procesadas, o sea, las hamburguesas, las salchichas, los embutidos, por ejemplo, o disminuir el consumo. Disminuir el Sí. consumo de carnes rojas, aumentar el consumo de carnes como la carne de pescado, ¿sí? Aumentar el consumo de frutas, aumentar el consumo de verduras, principalmente frutas de hoja, frutas verdes, frutas crudas, frutas con cáscara, que se pueda. Las verduras también, con cáscara mejor, evitar los jugos, sí, consumir las frutas enteras las que se pueda, de estación, Ah, siempre. ajá. Aumentar el consumo de legumbres, ¿sí? Aumentar el consumo Bien. de, de frutas secas, un puñado de frutas secas por día, ¿sí? Forma parte de lo que se llama dieta ideal. Esto es muy bueno. Hace un tiempo, en la revista de Lancet, salió una publicación de un grupo de científicos de distintas ONG, con la Fundación Bill y Melinda Gates, con la Fundación eh, el Instituto de Salud del Reino Unido, muchas instituciones conocidas y representativas de salud universal, que Sí. hablaron de una dieta global o de una dieta universal, Sí. perdón, en la cual querían, a partir de una dieta que consumiera la población en general, Ajá. man, uno, prolongar la vida, dos, mejorar la calidad de vida de las personas, tres,
3 era que sea sustentable, ecológicamente sustentable. Bien, ¿Sí? bien. Entonces esa dieta Buenos que hablábamos pilares. ahí hace un poquito, de una dieta por ahí ideal en la cual uno consume más verduras, consume más frutas, consume más legumbres, consume pescado, menos carne roja, menos carne procesada, menos azúcar agregada, ¿sí? Menos azúcar Sí, agregada, consume huevos, consume lácteos, pero un poquito menos que lo habitual que consumimos. Y hace un agregado de aceites, principalmente aceite de oliva, por ejemplo, que tiene muy buenos ácidos grasos, ¿sí? Esa dieta sí, ideal se vio que cuanto antes se instauraba en la vida, después hay otra publicación en la cual hice una calculadora a ver cuánto, de acuerdo a lo que comías, cuánto vivías, la gente que iniciaba esa dieta antes de los 20 años llegaba a vivir, o sea, a prolongar su expectativa de vida, hasta 13 años, ¿sí? Pero lo sí. más bueno de este cálculo, la gente que empezaba la dieta a los 80 años prolongaba su vida hasta un Sí. 7%, alrededor de 3 años, la expectativa de vida que tenía. Qué Fíjense un bárbaro, cambio de la qué dieta, si lo bárbaro. medimos, lo que genera. ¿Sí? Obviamente, todo esto sostenido del tiempo, que uno tiene que Por supuesto. lograr introducirlo como hábito. Pero también esta calculadora nos permite jugar un poco a cuánto mejor si hago esto y también nos estimula a hacerlo. Sí, un ¿Sí? poco la tarea que mencionabas recién en el consultorio o en las habitaciones de las personas internadas, ¿no? Que decías que instalar un poco la conciencia de la prevención, de un estilo de vida que Exacto. se acorde a cualquiera, porque te cuento, este programa lleva ya 9 años al aire y cada vez que charlamos con el especialista de la rama que sea, todos mencionan lo que vos estás diciendo en este momento, ¿no? Sí. Contemplar lo que usamos como alimento, que ingerimos, porque somos lo que comemos, y la actividad Totalmente. Lo que física comemos, también. obviamente no hábitos Ujú. tóxicos, o sea, por Claro. ejemplo, no tabaco, ¿sí? Consumo Sí. de reducir drásticamente el consumo de alcohol, ¿sí? Ujú. Hidratarse adecuadamente. Y otro pilar fundamental de esta persona que empieza con un síndrome metabólico y que empieza a subir las glucosas es la actividad física, Claro, ¿sí? La claro. actividad física es fundamental. Hoy la Organización Mundial de la Salud recomienda por lo menos 150 minutos por semana de una actividad física aeróbica leve a moderada. ¿Qué es una Ujú. actividad física aeróbica leve a moderada? Caminar, Mirá. ¿sí? O la mitad de tiempo Así una de actividad simple. intensa, como por ejemplo Ujú. correr. Claro. La diferencia entre una y otra es si puedo hablar o no, ¿sí? Entre la actividad Ajá. moderada y la intensa, si yo estoy corriendo, se me dificulta llevar una charla o hablar, ¿sí? Si yo estoy Sí. caminando, puedo hablar, ¿sí? Si quieren ponerle números. Todo lo que mueve el Está cuerpo bueno eso. Está consume bueno porque de energía. paso podemos socializar un poco también. Exactamente, todo eso nos sirve. Y actividad física no es solo ponerse las zapatillas y salir a caminar. Los médicos Sí. cuando recomendan actividad física estamos obligados a hacerlo con un plan. ¿Qué quiere decir? Camine tantos pasos, camine tantos minutos, camine tanta distancia. Porque esa es la actividad Ujú. física que nos sirve, la que podemos medir, ¿sí? Pero en realidad todo Claro. suma, ¿sí? Nosotros tenemos, cargar las bolsas del supermercado suma hacer un trabajo de jardinería, suma en vez de tomarse un colectivo por 10 cuadras, caminarlas, ¿sí? Ujú. Suma usar una escalera en vez de un ascensor, siempre de acuerdo a la edad y a las posibilidades que uno tiene, ¿sí? Está bien, Y está bien. como regla general, tratar de hacer actividad física todos los días, no más de un día sin hacer nada, y ya 2 días totalmente inactivos no está bien. Pero todo suma y a Ujú. cualquier Está edad bien. y todo el mundo puede hacer algo por mejorar su aptitud física. Se vio en el COVID, por Acompañar, ejemplo, claro. que la Ujú. gente que tenía inactividad física, que en actividad física la habían definido como menos de 5 minutos de actividad física por semana. O sea, alguien que no se movía nada, tenía el doble de Sedentario, mortalidad sí. que la gente que se movía más de 5 minutos por semana. Fíjese Claro, la claro. diferencia de Sí, 5 minutos en vivir más o vivir menos. sí, señor. Bueno, ¿Sí? doctor, si me permitís, hacemos una pausita, te tomas un cafecito, un vasito de agua y 2 minutos y estamos de regreso. Un placer. Gracias, Ramiro. Estamos No, charlando con el siempre. doctor Ramiro Heredia acerca de glucemia y distintas alteraciones que tienen que ver con el organismo de la persona y, por supuesto, la mirada preventiva. Pausa y ya venimos. Un espacio de radio dedicado a proponer una buena calidad de vida. Saludarte. Acompañan Saludarte por Máxima Gualeguaychú los siguientes auspiciantes.
Pensar en renovar tu casa te llena el espíritu de salud. Los Juanes, ferretería, sanitarios, electricidad, pinturas, todos los materiales para la construcción al mejor precio. Reparto a domicilio 43 22 24. Los Juanes, Avenida Artigas 1569, casi Avenida Parque. Óptica Brunet, brindando protección en el cuidado de sus ojos. Anteojos recetados, anteojos para sol, lentes de contacto, todas las marcas. En 25 de mayo 735. 42 56 58. Doctor Federico Rodríguez, Doctor Marcos Hermácora, especialistas en urología, tratamiento de enfermedades de próstata, riñón, vejiga y vías urinarias, enfermedades oncológicas, incontinencia de orina, disfunción sexual, fertilidad masculina y litiasis. Cirugías mínimamente invasivas que garantizan una pronta recuperación. Cirugía laparoscópica, endoscópica y percutánea. Turnos Urquiza 513 430 500. WhatsApp 3446 544 999. Una buena pizza con amigos reconforta tu vida. Pizzería La Forchela. Diferentes variedades de pizza al mejor precio. Y para descubrir, especial La Forchela. Pedidos y reservas por llamadas y WhatsApp al 15 59 28 88. Pizzería La Forchela. Luis N. Palma 221. Peluquería Adriana, salón unisex de Adriana Díaz, cortes, tinturas, alisados, peinados de novia, de 15, maquillaje social y manicuría, porque el bienestar nace del interior y se refleja en tu imagen. Peluquería Adriana, Rocamora 301, local 2, 15 45 7396. Thomas Myers, en Vías Anatómicas, escribe: la teoría de la relatividad de Einstein no negaba las leyes del movimiento de Newton, sino que las incorporaba a un esquema más amplio. Lo mismo pasa con la kinefilaxia. No le resta valor a nadie ni a ninguna técnica. Utiliza todas las técnicas posturales. El yoga y el pilates los incluye. Se apoya en la osteopatía y en todas las técnicas manuales. No tiene una mirada reduccionista y mecánica del ser humano. Todo lo contrario. Se escribía ya por el 68 en el Mayo francés: seamos realistas y pidamos lo imposible. Diego Rodríguez, kinesiólogo fisiatra, dedicado a la kinefilaxia, la prevención a través del movimiento. Luis N. Palma 143, 42 14 37. Un espacio de radio dedicado a proponer una buena calidad de vida. Saludarte. ¿De qué se trata? El doctor recién refería, aspectos que tienen que ver con la prevención. Felizmente todos los profesionales de salud convocados en este espacio de radio coinciden en esto. Nosotros nos alegramos profundamente en esa coincidencia y en dejar mensajes que, son los mismos, ¿no? Que no haya controversia, ¿no? Que un doctor dice una cosa, que el otro, todos caemos en el mismo lugar, ver qué es lo que comemos en el día a día, hacer ejercicio, alejarse lo más que se pueda del sedentarismo, consigue salud en cada uno de nosotros, ¿no? Me voy a quedar con un par de anotaciones que fui haciendo de la charla con el doctor Ramiro. Decías, cuando vemos los valores, que si bien nosotros no debemos leer, no hacer interpretaciones de los laboratorios, pero ustedes nos colaboran en interpretar, por supuesto. Decías, cuando ves un valor mayor a 100 de azúcar en sangre, prestar atención, usaste esta palabra, ¿no? Exacto. Y empezaste a mencionar, todas estas cuestiones preventivas, ¿no? ¿Qué le pasa al organismo humano cuando empieza a cruzar esa línea que es el límite que tiene que ver con este azúcar en la sangre? ¿Cuál es el manifiesto de glucosa? Siempre que hablamos de glucosa en un laboratorio, habitualmente, si es en un control de salud, es la glucosa que tomamos en ayunas. ¿Qué quiere decir glucosa plasmática en ayunas o glucemia? Es aquella que se saca una persona con 8 horas de ayuno calórico, o sea que no comió comida en esas 8 horas, sí que tomó agua o líquidos, ¿sí? Y al menos 8 horas y sin hacer actividad física, ¿sí? Esa persona, si se da reposo nocturno, se va a sacar sangre, y ese valor, la glucosa normal es de 70 a 110. A veces deberíamos empezar a prestar atención con valores por encima de 100. Más de 110 no es normal, y más de 126, ¿sí? De una glucosa
en ayunas que le tomamos a una persona, en muestras repetidas, que se puede repetir de la misma muestra o repetir en distintos momentos, en un laboratorio, puede hacer diagnóstico de diabetes. ¿Sí? Claro. Eso es muy importante. Pero la gente que tiene valores en el medio, son la gente que le prestamos atención porque quizás son intolerantes a la glucosa, ¿sí? O tienen una tolerancia normal a la glucosa en realidad, que es un trastorno previo muchas veces, ¿sí? Que si uno no corrige los hábitos de vida, no modifica el peso, no modifica la dieta, no hace actividad física, eso puede progresar, ¿sí? Puede Esto es la gente que tiene una diabetes, llegar a la diabetes. Claro, esta es la gente que no toma medicaciones que tienen también glucosas más altas. Por ejemplo, hay gente que tiene diabetes secundarias o formas de glucosas alteradas en ayunas porque consume corticoides, por ejemplo, que es una población también importante, ¿sí? Claro, pero bueno, lo importante de esa persona que detectamos que tiene la glucosa alterada es investigar, o sea, repetir la muestra, hacer otras pruebas, ¿sí? Nosotros sabemos que la glucosa es un momento, pero que también podemos hacer diagnósticos si esa glucosa que tomamos, en vez de una glucosa en ayunas, tomamos una glucosa al azar, que es un valor de más de 200, eso puede llegar a ser diagnóstico. Y después medimos otras cosas, medimos lo que se llama hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Que por ahí los diabéticos ya la conocen, o mucha gente la conoce. Es la hemoglobina que está dentro de los glóbulos rojos. Recuérdense que los glóbulos rojos son como bolsas de hemoglobina, que es la principal proteína de transporte del oxígeno en la sangre. Si está en contacto mucho tiempo con la glucosa, como está en contacto con la glucosa que circula en la sangre, se le va pegoteando la glucosa, se va glicosilando, ¿sí? Sí, sí. Y ese porcentaje de la hemoglobina total que tenemos en el cuerpo, que está pegado a la glucosa, nos puede decir cómo estuvieron las glucosas o las glucemias los últimos 3 o 4 meses. O sea que es un muy buen parámetro para saber cómo te comportaste, no solo antes del laboratorio que sacamos hoy, ¿sí? Claro. Si esa hemoglobina glicosilada tiene un valor más de 6.5, por ejemplo, o sea, el 6.5% de la hemoglobina, o sea, 6.5 moléculas de cada 100 de hemoglobina que estén circulando, está adherida a la glucosa, estamos hablando de un diagnóstico de diabetes, por ejemplo. Claro. Otra forma de diagnosticarla, a la diabetes, puede ser cuando en la persona que sospechamos que tiene algún trastorno en la glucosa, no llegando a ser diabetes, queremos saber si tiene diabetes o no, la desafiamos. ¿Qué es desafiarla? Le hacemos una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Mucha gente van a ver a las embarazadas en alguna etapa del embarazo, por ejemplo, por el embarazo es importante detectar si esa mamá tiene diabetes previa o diabetes que se generó durante el embarazo, que es un trastorno distinto, porque puede generar enfermedad grave en el bebé y en la mamá, antes del parto, en el parto y en el posparto. Es muy importante hacer el diagnóstico. Mucha gente se hace lo que se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Qué es la prueba de tolerancia oral a la glucosa? Con la misma preparación que hiciste para hacer el laboratorio ese que ibas en ayunas, creo que los laboratorios en ayunas son para todos. Cuando uno hace cualquier control rutina te dicen, venir en ayunas 8 horas sin haber ingerido nada, listo. En esa persona que se va a hacer el laboratorio en ayunas, uno le saca una muestra de sangre, toma una glucosa, le da un vaso de agua azucarada, ¿sí? O sea, glucosa, 75 gramos de glucosa, revuelto en un vaso de 375 mililitros de agua, o sea, un buen vaso de agua. Se lo toma esa persona, se queda sentadita en reposo, porque no puede salir a correr en el medio por un falso negativo, y se le vuelve a medir la glucosa a las 2 horas, ¿sí? Y esa glucosa a las 2 horas, después de la protección oral de la glucosa, si el valor es más de 200, nos hace diagnóstico de diabetes. Pero si el valor es entre 140 y 199 miligramos por ciento, nos hace diagnóstico de intolerancia a la glucosa. Era, como decíamos, algo para estar muy atentos y un estadio previo. ¿Sí? Y somos más incisivos con lo que son los cambios de hábitos. O sea, mantener el peso, comer adecuadamente, actividad física, para retrasar, posponer o que nunca ese paciente se vuelva diabético. Muy bien. Doctor, es prevenible, es lo importante, y sin síntomas todo esto que estamos hablando. Sí, se entiende. Perdón si te interrumpo, es el delay por el uso de por favor, la plataforma de internet. Te decía, Ramiro, ¿cuáles son los síntomas que tiene una persona cuando empieza a manifestar un poco de alteración en estos valores, ¿no? En relación al azúcar en la sangre. ¿Qué siente la persona? Lo que remarcamos, es, primero, no tienen síntomas la mayoría de las personas, ¿sí? Por lo cual es algo que
hasta a veces es difícil convencer al paciente que se siente bien de que es muy importante que cambie su vida. Sí. ¿Sí? Pues como la mayoría de la gente no siente nada, es difícil a veces convencer. En los pacientes que ya se dio algo agudo, grave, y se transformó en un debut diabético, por ejemplo, o una crisis glucémica con glucosas muy altas, esos pacientes son los que tenían, perdón, las 4P que habíamos hablado. La poliuria, tomar mucho líquido, la polidipsia, tomar mucho líquido, la poliuria, orinar mucho, para eliminar la glucosa que tiene exceso, la polifagia, es comer mucho porque está voraz esa persona, y la pérdida de peso porque está gravemente enfermo. ¿Sí? Es una situación grave, aguda, que hay que corregir, se corrige en el medio hospitalario. Y en el medio está todo el daño que va produciendo la glucosa. No en el paciente que quizás tiene intolerancia a la glucosa, no es tan difícil, es difícil que tenga manifestaciones por eso, pero si progresa diabetes, la diabetes sí tiene un montón de manifestaciones en todo el órgano, en todos los órganos. Es una enfermedad sistémica, ¿sí? Los pacientes diabéticos tienen más riesgo de, primero, enfermedad vascular, eventos vasculares mayores, como son el accidente cerebrovascular, el accidente isquemio-transitorio, que en realidad son accidentes cerebrovasculares casi todos, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardíaca, como eventos mayores. Y como eventos menores, digamos, los pacientes diabéticos tienen más del doble de riesgos de tener demencia, deterioro cognitivos menores también, trastornos en la piel, más tendencia a las infecciones, una condición de inmunocompromiso, más riesgo de insuficiencia renal. La diabetes es la principal causa de insuficiencia renal del mundo, principalmente porque habitualmente muchas veces pacientes diabéticos, aparte tiene otro factor de riesgo cardiovascular, o son obesos, o son sedentarios, o son tabaquistas, un montón de cosas que empeoran todo. Los famosos factores de todos riesgo, los órganos, ¿no? en general. Claro. Doctor, me preguntan por acá acerca de, por ejemplo, mucho cansancio, como un agotamiento, un letargo y ciertos mareos o situaciones de mareo también. Bueno, la hiperglucemia sostenida, en los pacientes que están hiperglucémicos con diabetes mal controlado, también lo que habíamos hablado de las 4P son los síntomas cardinales, característicos de decir, estos son diagnósticos de diabetes, por ejemplo, diagnósticos de una crisis hiperglucémica. Pero mucha gente tiene esto: cansancio, falta de energía, déficit de concentración, ¿sí? Mareos inespecíficos, sin tener una enfermedad específica que justifique los mareos, ¿sí? Todo ese malestar general es pérdida de calidad de vida, ¿sí? Y esa pérdida de calidad de vida tiene que ver con esto, volvemos a lo mismo: mejorar los hábitos. Si el paciente tiene una enfermedad diagnosticada, como por ejemplo la diabetes, tratarla adecuadamente. Hoy tenemos tratamientos basados en insulina y no basados en insulina, un montón de fármacos que actúan a distintos niveles para normalizar la glucosa y para mejorar todo ese metabolismo, ¿sí? Pues no solo la glucosa se altera, es importante saber que es una enfermedad crónica, progresiva, multifactorial, o sea que hay varios factores que intervienen, principalmente la diabetes tipo 2, y que afecta a todos los macronutrientes que tenemos. Nos afecta el metabolismo de las grasas, el metabolismo de las proteínas, el metabolismo de los hidratos de carbono en general, ¿sí? O sea que afecta toda la economía del cuerpo. Por eso es tan importante entenderlo y tan importante saber que mucho de lo que pasa en esas situaciones se puede prevenir. Corregir la obesidad es muy importante en todo esto. El 60% de la población es obesa o tiene sobrepeso. Doctor, y una vez que tomamos conocimiento de ese laboratorio que indica, bueno, un poco de presencia de azúcar en sangre, digo un poco, que sobrepasa un poquito ese valor de 100 que mencionabas recién, y entendemos digamos 110 para no generar controversia entre con distintas sociedades científicas, que lo que hay más consenso. Está muy bien, sí, he leído lo mismo que mencionas. Y tomamos cartas en el asunto como individuos y decimos, bueno, listo, vamos a mirar lo que comemos, incorporamos los frutos secos, está buenísimo en cualquier momento del día, quizás en el desayuno para activar, está bueno, yo por lo menos hago eso. Un puñado, porque tiene muchas calorías también. Y también tiene calorías y engorda. Bueno, tenemos hay tantos malos en esta película, Doc. Tenemos que estar muy atentos. Y empezamos una caminata sostenida
Claro, empezamos una caminata sostenida en el tiempo, no que camino hoy Sí. y camino dentro de 4 días, sino Sí. todos los días Todos los religiosamente, días, salgo no a más de un día sin caminar. hacer nada, regularmente, con un plan. Exacto. Salgo con un ¿En qué plan, ¿sí? momento de esas riendas que empecé a tomar como paciente con presencia de azúcar en sangre en exceso, empiezo a notar cambios, empiezo a sentirme mejor, Bueno, si es que había... digamos, Ajá, probablemente esa persona que empezó a hacer todo sí, esto, se empieza a sentir sí, mejor muy rápido. Todos estos cambios de sí, es hábitos, muy de comer rápido. mejor, de la actividad Sí, física, tienen primero un beneficio lúdico, o sea, de placer, que es bastante rápido. Uno libera endorfinas, un montón de cosas, duerme mejor, mejora el sí, humor, mejora la concentración. Un montón de cosas mejoran y a veces es difícil ponerle nombre a eso. Y el beneficio sustancial, cuando uno ya avanzó más o menos de 3 a 6 meses de esto, ¿sí? Pero sí, en pocos días uno siente mejoría, por lo menos en cosas de todos los días, ¿sí? La pérdida de peso bien, también genera que se sienta mejor, que no por un tema estético, sino también se sienta mejor en cuanto a la tolerancia al ejercicio. El ejercicio uno puede ir incrementando y va mejor, tiene un sí, beneficio que es aditivo, ¿sí? Todo lo que agregamos suma, eso es lo sí, importante, sí. ¿sí? Y lo estético también, Por eso doctor, nunca es ¿eh? tarde Lo para estético cambiar. ¿Cómo? también. No, te decía que lo estético también porque te hace bien el estado anímico, te ves más flaca, Exactamente. bajaste un Es par un, de kilitos, te entra el jean y salís mejor a la calle, ¿o no? exactamente, todo eso también se retroalimenta, pero bueno, es menos técnico. Claro, está bien, Sí. pero tiene un impacto emocional también, sí. No, no, totalmente, totalmente, es muy importante, ¿eh? Sí. Sí, es muy importante que esa persona se vea Ujú, mejor. Y al saber exacto, que está haciendo las cosas bien, que se siente mejor, aparte que se vea mejor. Indefectiblemente uno se ajá, ve mejor, si uno hace actividad física regular, come mejor, se saca unos kilos de más. No es solo por estética, sino ujú, que todo lo que viene atrás, ¿sí? Y el beneficio cardiovascular que uno tiene, en ujú, menos tiempo, cambia mucho el riesgo cardiovascular a lo largo del tiempo, ¿sí? Si uno logra mantener ujú, esto, estos son pacientes que viven más, ¿sí? El hecho de la gente que camina de 8.000 pasos por día, por ejemplo, que era el número que habíamos puesto, que salió publicado en el New York Times hace algunos meses, ajá, en septiembre del año pasado, vieron que todos decimos caminar 10.000 pasos por día. Y las sí, aplicaciones, la aplicación se llama acelerómetro, que usamos en el celular. Las aplicaciones de ajá, distintas marcas de ropa deportiva, y distintas aplicaciones que hay, te dicen que hay que caminar 10.000 pasos por día. Un grupo de científicos revisaron distintas publicaciones y vieron cuánto era lo que había que caminar. Coincidieron, después de investigar a muchos individuos durante muchos años en trabajos epidemiológicos gigantes que hicieron, que caminan entre 7.000 y 8.000 pasos por día, bajaba a la mitad la tasa de eventos cardiovasculares. O sea, la mitad de infarto, la mitad de ACV, la mitad de claro, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Caminando 7.000, 8.000 pasos por día, que es el equivalente a la media hora que caminamos, ¿sí? claro, Caminar hasta exacto, 10.000 pesos tenía beneficio, y después hacer mucho más de 10.000 pasos por día. Pesos no, pasos, disculpen. paso, Pasos, claro. claro, Hasta 10.000 pasos sí, tenía beneficio, que después de 10.000 pasos uno, por mucho más que hiciera, a veces no tenía mucho más beneficio cardiovascular. Sí tiene beneficio en todo lo otro, lo que vos decís. sí, Mejoró más el peso, mejoró un montón de factores que termina teniendo beneficios. Pero en ese caso demostraron eso. O sea que esa recomendación de caminar, ya todo eso suma, ¿sí? Todo eso sí, suma sí. en calidad de vida y en años de vida ganados, ¿sí? Sí, sí, tal cual, doctor. Bueno, me encanta la charla, este tipo de charlas donde estamos involucrados los pacientes, entre comillas, ¿no? Con el acompañamiento médico. Me gusta más que me hablen de tratamientos con fármacos solamente y esa cosita de esperar el milagro, ¿no? De que, doctor, resolveme el problema que tengo que En moverme yo esto, como paciente. obviamente, la parte farmacológica, eso es muy importante, pero Sí, es sí, un sí. trípode el tratamiento: dieta, Claro. actividad física y todas las medicaciones que Ujú, usemos. Las tres cosas son tan tal cual, importantes como las otras. tal cual, tal cual. Y Pero del paciente depende esta involucrarnos en parte esta sola. última época. Claro, claro, pero en estos últimos tiempos, Doc, lo que noto es que nos involucramos todos en el tratamiento. El doctor que aconseja qué medicación y el paciente que cumple, el paciente que se pone las pilas y sale a mirar Es qué fundamental come, para a que le vaya moverse. bien. Si el paciente no tiene adherencia en las Claro, recomendaciones del tratamiento, no está convencido que le hace bien y le cuesta medir el beneficio o cuesta que nosotros le enseñemos a medir el beneficio, es difícil a veces sí. que se cumplan las pautas, ¿sí?
Exacto, por eso es muy importante que el paciente también sea consciente de haciendo qué va a tener un beneficio, cuál es el beneficio y qué es lo que se previene. Pues de vuelta, son personas que no sienten nada habitualmente, no se sienten mal muchas veces. Y si ya llegamos con un accidente cerebrovascular, llegamos con un infarto de miocardio, o llegamos con una pérdida de visión, por ejemplo, en un paciente diabético, llegamos a una insuficiencia renal, muchas veces llegamos tarde. Podemos modificar muchísimo, pero nos perdimos una oportunidad de prevención gigante y le agregamos y perdimos años de vida de esa persona, de calidad y de cantidad. Calidad que es lo más importante, pero también de años de vida por delante, sí. Sí, doctor. Así es, tal cual. Bueno, ha sido súper interesante, Ramiro. Te agradezco de corazón este momento compartido con Radio Máxima Gualeguaychú y bueno, a seguir trabajando y nos estamos viendo, Bueno, ¿sí? Un placer y muchas gracias por la invitación. Gracias por el compromiso de siempre, Doc. Que andes muy bien, un gustazo. Gracias. Igualmente, hasta luego. Bueno, muy interesantes los conceptos vertidos por el doctor Ramiro Heredia.